Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo crear un store procedure, pero antes de eso vamos a crear una tabla para poder usar nuestro store procedure. Y bueno, primero que nada necesitamos una base de datos. Yo aquí ya tengo abierta mi base de datos. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es darle clic derecho al, a donde dice tablas en la base de datos. En la base de datos, sí. Y bueno, pues aquí lo primero es asignarle un nombre. Sus nombres siempre, MySQL siempre te va a pedir que lo pongas en minúscula. Entonces yo aquí puedo poner usuarios. Esta va a ser mi tabla usuarios. Yo aquí voy a poner un índice, un ID, que me va a ayudar para identificar cada fila de esta tabla. Entonces creamos esta columna. Voy a poner auto incremento. Esto quiere decir que siempre se va a estar incrementando de uno en uno o la expresión que yo le dé. Le damos otra columna, por ejemplo nombre de usuario. Este va a ser not null porque pues puede haber el caso de que aún no se le haya asignado el nombre u otras cosas. Nombre, apellidos. Voy a hacer un poco más grande el arreglo, por ejemplo 100, y una columna más como fecha de nacimiento. Y esta fecha de nacimiento puede ser de dos cosas, date o datetime. Lo usual es que utilicemos date porque no vamos a necesitar la hora. Y bueno, pues así se crea una tabla básica. Después de esto le damos a aplicar y aquí nos muestra cómo se vería en el código. Podemos copiarlo, aplicar y finish. Y una vez que le demos recargar a todas nuestras bases de datos, se va a recargar y vamos a poder ver la tabla que acabamos de crear. Como vemos, no tiene nada esta tabla, está vacía, y para eso vamos a hacer el store procedure. Bueno, para crear un store procedure de esta tabla podemos hacer algo muy simple. Podemos irnos a store procedure de nuestra base de datos, darle clic derecho, crear store procedure. Una vez aquí podemos cambiar el nombre al store procedure. Y bueno, una vez ingresado el nombre, el store procedure nos sirve para hacer varias funciones al llamar solamente una vez el store procedure. Y bueno, aquí podemos utilizarlo para insertar de datos de entrada. Y por ejemplo ahora lo que podemos hacer es crear un insert para ingresar usuarios. Para eso muy fácilmente podemos irnos a nuestra tabla que queremos insertar los datos. Podemos darle copy to clipboard, insert statement. Podemos copiarlo aquí. Como nuestra tabla usuarios tiene un ID auto incremento, no es necesario que nosotros metamos datos a esa columna. Entonces podemos simplemente omitirla. Una vez aquí, se me fue un paréntesis.
Una vez aquí, queremos reemplazar estos datos por datos de entrada. Entonces creamos esos datos de entrada. Y bueno, una vez aquí, tenemos que darle datos de cuándo va a ser el arreglo del varchar. Y inicialmente es 45. Podemos irnos al siguiente, que son los apellidos. Que este es igual 45. Ah, no, 100. Este arreglo es de 100. Y el último, fecha de nacimiento, dato de entrada, fecha, nací. Y este es tipo date. Y bueno, una vez tengamos esto, simplemente podemos reemplazar los valores predeterminados por los que acabamos de escribir. Okay. Una vez que tengamos esto, estaremos listos para crear el store procedure. Damos a aplicar y listo. Nuestro store procedure se ha creado. Y ahora, ¿cómo llamamos el store procedure? Y esto es muy fácil. Si aún no se ha recargado la base de datos y no ves tu store procedure en el apartado de store procedure, puedes darle simplemente a recargar. Te va a recargar y debería de aparecer. En caso de que haya estado mal, tienes que volver a intentar los pasos anteriores. Una vez que te aparezca aquí el store procedure, podemos simplemente darle copy to clipboard, create, y hacemos una llamada al store procedure call, pegamos en nuestro script y aquí podemos ver que MySQL nos otorga esto, que es muy fácil. El store procedure puede funcionar simplemente sin esta referencia, que es la de la base de datos. Y aquí solamente por prueba podemos meter datos como y la fecha de nacimiento es algo muy peculiar de MySQL, entonces siempre se tiene que poner el año, después el mes y después el día. Entonces en ese orden así funciona data. En este caso primero sería el año, el mes y después el día. Una vez que tengamos esto, ya estaremos listos para llamar a nuestro store procedure. Si todo ha salido bien, nuestro store procedure ha sido llamado exitosamente. Ahora, ¿cómo sabemos que nuestro store procedure ha ingresado datos a nuestra tabla de usuarios? Podemos hacer un simple select statement. Entonces escribimos select todos de nuestra tabla usuarios. Y así muy fácilmente hemos confirmado que nuestro store procedure ha funcionado y ha ingresado datos a nuestra tabla usuarios. Y bueno, eso ha sido todo por esta clase de MySQL Server, MySQL. Y bueno, eso ha sido todo en nuestra clase de MySQL Workbench. Muchas gracias por ver este video y espero que hayan aprendido mucho.